Mi madre renunció a sus derechos parentales y nos dejó porque quería hijos normales. Ahora quiere custodia después de enterarse de que nuestro hijo es un genio. Cuando Oliver tenía 2 años, aún no hablaba, no hacía contacto visual, alineaba sus carritos de juguete por horas en filas perfectas. El pediatra dijo que deberíamos evaluarlo. Fue cuando mi esposa Rachel comenzó a alejarse. Se sentó durante el diagnóstico de autismo con brazos cruzados, negando con la cabeza. En el estacionamiento me dijo que esto no era posible. Su familia no tenía esos genes. Los hijos de su hermana eran todos normales. Esto tenía que venir de mi lado. Algo está roto dentro de nuestro bebé, dijo. Se mudó al cuarto de huéspedes esa noche. La escuchaba llorar a través de la pared, pero cuando tocaba, me decía que me fuera. 3 semanas después, se había ido. La nota decía que no podía ver su linaje ser contaminado, que quería hijos normales, que debía encontrar al padre verdadero de Oliver para ayudar a pagar las escuelas especiales que necesitaría. Los papeles de divorcio llegaron con terminación completa de derechos parentales, sin visitación, sin actualizaciones, nada conectándola a Oliver nunca más. Le dijo a su familia que él tenía discapacidades severas. Les dijo a sus compañeros de trabajo que probablemente la expuse a algo durante el embarazo. Le dijo a cualquiera que preguntara que era mejor para todos si empezaba de nuevo. Se casó con Daniel 2 años después y tuvo gemelas. Su Instagram se convirtió en un santuario de normalidad. Mírenlas en vestidos a juego. Mírenlas diciendo mami. Miren a sus hijas reales siendo perfectamente perfectas. Mientras tanto, Oliver y yo nos las arreglamos solos. Terapia del habla 3 veces por semana. Terapia ocupacional 2 veces. Preescolar de educación especial. Tomé el turno nocturno en el almacén para poder estar ahí para sus citas durante el día. Vivíamos de fideos instantáneos y cualquier cosa rebajada en el supermercado. Pero Oliver era extraordinario. A los 4, leía libros con capítulos. A los 5, hacía multiplicación mental. A los 6, tocaba piezas de piano después de escucharlas una vez. Su maestra empezó a usar palabras como dotado y prodigio. A los 8, ganó la Feria de Ciencias Estatal. A los 9, fue aceptado en la Academia Whitmore para niños excepcionales. Beca completa, cobertura periodística, entrevistas televisivas. Fue cuando Rachel llamó por primera vez en 7 años. ¿Por qué no me dijiste que le estaba yendo tan bien? Su voz era miel y veneno. Tenía derecho a saber sobre los logros de mi hijo. Renunciaste a esos derechos. Colgó, pero no se detuvo. Empezó a aparecer en sus competencias, sentándose atrás, tomando fotos. Cuando Oliver ganó el Campeonato Nacional de Matemáticas, estaba ahí en un vestido de diseñador y contaba a otros padres sobre su hijo dotado. Como siempre había sabido que era especial, lo orgullosa que estaba. Oliver no la reconoció. La llamó la señora que me sigue mirando. La semana pasada, apareció en nuestro apartamento con Daniel y las gemelas. Dijo que era hora de que Oliver conociera a sus hermanas, que eran familia, que quería ser parte del viaje de Oliver. Puedo proporcionar cosas que tú no puedes, dijo, mirando nuestro apartamento estrecho de 2 habitaciones con disgusto visible. Tutores privados, mejores recursos, conexiones. Realmente dijo que la inteligencia de Oliver venía de ella. Sus genes, su linaje brillante finalmente mostrándose. Fui a mi archivo y saqué 7 años de documentos. Cada recibo de terapia que pagué solo. Cada nota médica. Cada reporte de maestro que nunca leyó. Cada aviso de atraso que recibí tratando de mantenernos a flote. Cada captura de pantalla de sus posts de Instagram sobre su familia perfecta, mientras Oliver y yo comíamos sándwiches de mantequilla de maní. Y luego saqué los papeles de terminación. Su firma, sus palabras. Linaje contaminado. Leí en voz alta. Roto. Defectuoso. La cara de Rachel se endureció. Estaba en un lugar oscuro. Depresión posparto. No puedes culparme por eso para siempre. No te estoy culpando por nada. Solo te estoy mostrando lo que firmaste. Los tribunales modifican arreglos de custodia todo el tiempo. No cuando un padre termina voluntariamente derechos, abandona al niño y no hace contacto por 7 años. Es mi hijo. No sabe quién eres. Las gemelas estaban tirando del vestido de Rachel, aburridas y confundidas. Daniel estaba revisando su teléfono, y Rachel me miró con el mismo disgusto que mostró al diagnóstico de Oliver. Lo envenenaste contra mí. No, simplemente no estabas ahí. Se fue amenazando con abogados, batallas de custodia, derechos de abuelos a través de su madre. Pasé esa noche investigando derecho familiar, en lugar de dormir. Mi estómago se revolvía. Oliver salió de su cuarto a medianoche. Tampoco podía dormir. Papá, ¿quién era esa señora hoy? Miré a mi hijo, los ojos de su madre, sus pómulos, su inteligencia retorcida en algo que había rechazado porque venía en el empaque equivocado. Nadie importante, dije. Pero eso no era cierto. Rachel tenía recursos, conexiones, un abogado que ya había enviado una carta alegando que aliené a Oliver de su madre. Abracé a Oliver y miré la pared cubierta de sus premios, su arte, sus fotografías de nosotros juntos. Ella lo había tirado como basura, y ahora que valía algo, lo quería de vuelta. La fecha de la corte es en 3 semanas. El abogado de Rachel dice que un niño necesita a su madre. Tengo miedo de que puedan tener razón. Pasé toda la noche leyendo sitios web de derecho familiar hasta que las palabras empezaron a difuminarse en la pantalla de mi portátil. Mi café se enfrió 3 veces. El apartamento se mantuvo oscuro excepto por el resplandor azul de la computadora. Cada sitio que encontré decía lo mismo. La terminación voluntaria de derechos parentales es casi imposible de revertir. Tienes que probar fraude o coacción. Alguien te forzó a firmar o te engañó para hacerlo. Rachel firmó esos papeles con un abogado presente. Los firmó sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. El precedente legal parecía fuerte a mi favor. Pero la carta del abogado de Rachel seguía usando frases que me dolían el estómago. Circunstancias cambiadas. Los mejores intereses del niño. Como si Oliver ser inteligente ahora de alguna manera cambiara lo que ella hizo hace 7 años.
como si su éxito borrara su rechazo. Empecé a capturar pantalla de cada mensaje de texto y correo que enviaba, construyendo mi propio archivo de evidencias de la manera que había aprendido a documentar todo en nuestras vidas. Cada sesión de terapia, cada visita médica, cada reunión escolar. Tenía pruebas de todo porque siempre supe que podría necesitarlas algún día. A las 6 de la mañana, llamé a la línea de ayuda legal. Mis manos temblaron mientras marcaba. La mujer que respondió me conectó con Víctor Thornton, después de que expliqué la situación. Accedió a reunirse esa tarde. Su oficina estaba en un centro comercial entre un salón de uñas y un servicio de preparación de impuestos. Nada elegante. La sala de espera tenía sillas desparejadas y revistas viejas, pero cuando le mostré los papeles de terminación de Rachel y sus mensajes recientes, toda su expresión cambió. Se puso serio y enfocado. Leyó todo 2 veces. Luego me miró y dijo que este era exactamente el tipo de caso que tomaba pro bono. La terminación de derechos parentales existe para proteger a los niños de personas que los abandonan. No dejaría que alguien usara el sistema como arma para su ego. Preguntó sobre mi horario de trabajo y la rutina de Oliver. Tomó notas de todo. Dijo que necesitábamos movernos rápido porque el abogado de Rachel ya estaba presentando mociones. Víctor explicó que Rachel enfrentaba una enorme carga legal para revertir una terminación voluntaria. Necesitaría probar que alguien la forzó a firmar o que circunstancias importantes cambiaron. Que hicieran su participación esencial para el bienestar de Oliver. Esencial. No solo algo bueno de tener, no solo mejores recursos. Esencial. Sus 7 años de ausencia completa trabajaban fuertemente a nuestro favor. También sus declaraciones documentadas sobre Oliver siendo defectuoso y contaminado. Esas palabras estaban por escrito, su firma justo debajo de ellas. Pero necesitábamos prepararnos para que reclamara depresión posparto o enfermedad mental temporal. Algún tipo de excusa médica que la hiciera no responsable de sus elecciones. Víctor asignó a su hermano Juan para investigar. Juan era un investigador privado especializado en forense digital. Documentaría la historia de redes sociales de Rachel y declaraciones públicas sobre su familia perfecta. Mientras Oliver y yo luchábamos solos, cada post de Instagram, cada actualización de Facebook, cada entrevista que había dado, todo se convertiría en evidencia. Tenía que decirle algo a Oliver porque seguía preguntando sobre esa señora que vino a nuestro apartamento. Preguntó en el desayuno, preguntó otra vez después de la escuela, preguntó antes de dormir. Nunca le había mentido sobre cosas importantes. No podía empezar ahora. Lo senté en nuestra mesa de cocina después de la cena. Expliqué en términos simples que la mujer era su madre biológica, que se fue cuando era muy pequeño. Ahora quería ser parte de su vida porque le estaba yendo muy bien en la escuela. Oliver procesó esto de la manera que procesaba todo, lógica y metódicamente. Preguntó por qué alguien que no quería ser su padre antes, querría serlo ahora de repente. No tenía buena respuesta, excepto que a veces los adultos toman decisiones egoístas. Pensó en esto por mucho tiempo. Alineó sus lápices en la mesa en una fila perfecta, mientras lo consideraba. Luego preguntó si se fue por su autismo. Le dije la verdad. Sí, ella no entendía el autismo e hizo una elección equivocada basada en miedo e ignorancia. La respuesta de Oliver me sorprendió. Dijo que no necesitaba otro padre porque ya éramos un buen equipo. Agregar a alguien nuevo alteraría nuestras rutinas y sistemas establecidos. No era emocional al respecto, solo práctico. Señaló que tenía escuela y terapia y piano, y nuestros proyectos de fin de semana todos programados eficientemente. Todo funcionaba. ¿Por qué cambiarlo? Preguntó si la señora entendía sus necesidades sensoriales, o sabía sobre sus preferencias de comunicación, o recordaba qué alimentos podía tolerar. Por supuesto que no. No sabía nada sobre él. El hecho de que viera a Rachel como una interrupción no deseada a su vida estructurada, en lugar de una pieza faltante por la que había estado anhelando, sería evidencia importante. Sus necesidades reales versus las suposiciones de ella. Víctor me había dicho que los deseos de Oliver importaban. No el factor decisivo a su edad, pero importaban. Y los deseos de Oliver eran cristalinos. Celia Thornton me llamó para una reunión después de notificar a la escuela sobre problemas potenciales de custodia. Era la psicóloga infantil en la Academia Whitmore que había trabajado con Oliver por 2 años. Lo conocía mejor que casi cualquiera excepto yo. Había observado su desarrollo de cerca y mantenido documentación extensa de su progreso, sus patrones de apego, sus sentimientos expresados sobre familia. Cuando expliqué la situación en su oficina, inmediatamente ofreció dar testimonio experto. Dijo que forzar una relación con alguien que Oliver no conocía o en quien no confiaba podría causar daño real, especialmente dada su necesidad de estabilidad y relaciones predecibles. Sacó sus archivos sobre Oliver. Me mostró 2 años de notas documentando cómo hablaba sobre familia, sobre mí, sobre nuestras rutinas, sobre sentirse seguro. Ni una vez había expresado añoranza por una madre o curiosidad sobre dónde había ido. Había construido todo su sentido de seguridad alrededor de nuestro vínculo padre e hijo. Celia explicó que los niños con autismo a menudo luchan más que los niños típicos con cambios súbitos en sus relaciones de apego primarias. Oliver había construido todo su sentido de seguridad alrededor de nuestra relación, alrededor de saber que yo estaría ahí, alrededor de rutinas predecibles y cuidado consistente. Introducir un padre biológico que lo abandonó como figura materna podría desencadenar ansiedad real, podría causar regresión en su desarrollo social y emocional. Lo había visto pasar con otros niños. Visto perder habilidades que habían trabajado años para construir porque alguien alteró su estabilidad. Documentaría en su opinión profesional que la reaparición de Rachel servía a las necesidades de Rachel, no las de Oliver, que el arreglo de custodia actual proporcionaba la mejor estabilidad para su crecimiento continuo.
Hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento de Rachel durante el diagnóstico, sus declaraciones, sus acciones. Todo iría en su reporte. Todo le mostraría al tribunal lo que realmente pasó hace 7 años. Juan entregó su primer reporte de investigación en 3 días. Era más dañino para Rachel de lo que había esperado. Había compilado 7 años de sus posts de Instagram, celebrando su familia real e hijas perfectas. Múltiples posts, declarando explícitamente que estaba agradecida de tener hijos normales y sanos después de un primer matrimonio difícil. Un post de hace 3 años literalmente decía: a veces tienes que dejar atrás lo que no funciona para encontrar lo que sí. Fotos de las gemelas adjuntas, lo que cualquier persona razonable interpretaría como refiriéndose a Oliver. El post tenía docenas de comentarios de sus amigas felicitándola por su nuevo comienzo, por su hermosa familia normal, por dejar el pasado atrás. Juan tenía capturas de pantalla de todo, fechas y horas, posts públicos que Rachel no podía negar o explicar. Sus propias palabras la condenaban. El reporte también documentó las apariciones de Rachel en las competencias recientes de Oliver, incluyendo entrevistas que dio a medios locales, donde reclamó haber apoyado siempre su educación desde las sombras, hecho sacrificios para asegurar que tuviera oportunidades. Juan no encontró evidencia de apoyo financiero, regalos, tarjetas, intentos de contacto durante la ausencia de 7 años. Había revisado todo. Los registros bancarios no mostraban transferencias, pagos de manutención infantil, nada. Su historia revisionista era tan obvia que Víctor pensó que podríamos argumentar que intentaba fraude al tribunal, tergiversar su participación en la vida de Oliver para ganar simpatía, para hacerse ver como una madre devota que había sido injustamente mantenida alejada, cuando la verdad era que había elegido irse y elegido mantenerse, alejada, hasta que Oliver se volvió valioso. El abogado de Rachel, Brooks Maloney, envió una petición formal para modificación de custodia 2 días después. Citó la rehabilitación de Rachel de depresión posparto. Reclamó que era médicamente incapaz de ser padre cuando firmó los papeles de terminación. La petición incluía una carta de un psiquiatra que Rachel aparentemente vio 2 veces el mes pasado. El doctor la diagnosticó retroactivamente con depresión posparto severa y psicosis posparto, basándose únicamente en su descripción actual de su estado mental hace 9 años, sin registros médicos del periodo real, sin historial de tratamiento, sin hospitalización, solo la palabra de Rachel sobre cómo se sentía entonces. Víctor llamó a esto compra de expertos. Dijo que el diagnóstico no valía nada porque no se basaba en tratamiento real o registros médicos de cuando Oliver era realmente un bebé. Cualquier psiquiatra podría escribir lo que un cliente quisiera si pagaba lo suficiente. Desafiaríamos las credenciales y la metodología, mostrar al tribunal que esto era testimonio comprado, no evidencia médica legítima. Víctor y yo pasamos 3 días construyendo la respuesta y se sintió como ensamblar evidencia para un juicio de asesinato en lugar de un caso de custodia. Cada documento fue etiquetado y referenciado cruzadamente. Cada declaración que Rachel hizo sobre Oliver siendo defectuoso o contaminado fue resaltada y fechada. Víctor redactó declaraciones describiendo el comportamiento de Rachel durante el periodo de diagnóstico, su retiro inmediato, su ira cuando el pediatra sugirió evaluación. Tuve que revivir esas semanas horribles, poniéndolas en lenguaje legal que capturara su disgusto sin sonar amargo o vengativo. La respuesta enfatizó 7 años de abandono total, sin tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, intento de obtener tratamiento por su supuesta depresión. Si Rachel realmente sufría de enfermedad mental, ¿por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no trató de reconectarse una vez que se sintió mejor? La respuesta era obvia. No estaba enferma. Era egoísta. Víctor adjuntó el reporte de investigación de Juan, mostrando la celebración de Rachel en redes sociales de su familia normal, mientras Oliver y yo luchábamos. La presentación fue a Brooks 3 días después. 52 páginas de evidencia documentada de que la terminación de Rachel fue voluntaria, conocedora y basada en sus valores sobre discapacidad, no enfermedad mental tratable. El tribunal designó a Fiona Hudson como tutora en la misma semana, y se movió rápido. Me llamó para programar la entrevista de Oliver en la escuela donde estaría cómodo, y no me permitieron asistir. Celia accedió a sentarse como su persona de apoyo, ya que tenía una relación establecida con él. La entrevista ocurrió un martes en la mañana, durante el tiempo usual de sesión de terapia de Oliver. Trabajé mi turno en el almacén esa noche, apenas capaz de enfocarme, preguntándome qué dijo Oliver, si entendió las preguntas, si Fiona podía ver más allá del desempeño de Rachel a la verdad. Celia me llamó la mañana siguiente y dijo que Oliver había sido notable, claro, lógico, consistente en cada declaración. Le dijo a Fiona que tiene un padre que lo cuida, que no conoce a la mujer que reclama ser su madre, que no quiere que su rutina sea alterada por alguien que no lo quería cuando era pequeño. Celia dijo que Fiona tomó notas extensas y parecía impresionada por la capacidad de Oliver de articular sus sentimientos y preferencias. Le preguntó sobre su vida diaria, su escuela, sus intereses, si sentía que algo faltaba. Oliver aparentemente dijo que su vida funciona bien y no necesita cambios. Celia pensó que eso tendría peso significativo, ya que los tribunales se supone que consideren las preferencias de los niños, especialmente cuando son lo suficientemente maduros para expresarlas claramente. Fiona programó mi entrevista para la semana siguiente en su oficina en el centro. Tomé un día personal del trabajo y aparecí con 2 cajas de archivos de documentos. Pasó 3 horas haciendo preguntas sobre todo. Nuestra rutina diaria, cómo dividíamos tiempo entre escuela y terapia y tareas, nuestra situación financiera, lo que era embarazoso exponer en detalle, pero necesario. El historial de cuidado de Oliver desde el diagnóstico hasta el presente.
las circunstancias del abandono de Rachel, sus declaraciones, su ausencia completa de su vida. Fiona hizo preguntas difíciles sobre si había evitado que Rachel contactara a Oliver, y saqué los papeles de terminación, mostrando que Rachel explícitamente renunció a todos los derechos de contacto o información. Le mostré mis registros telefónicos, mi correo, mis redes sociales, todos probando que Rachel nunca trató de contactarnos durante 7 años, ni una vez. El único contacto vino después del Campeonato Nacional de Matemáticas de Oliver, cuando su foto apareció en los periódicos. Fiona preguntó sobre mi horario de trabajo, cómo manejaba el cuidado infantil durante turnos nocturnos, qué sistemas de apoyo teníamos. Expliqué que Oliver era lo suficientemente mayor ahora para quedarse solo en casa por periodos cortos, que tenemos vecinos que lo revisan, que su escuela tiene mi número del almacén para emergencias. Preguntó sobre las terapias de Oliver y si el seguro las cubría. Le mostré años de recibos por gastos de bolsillo, avisos de pago tardío, planes de pago que había negociado con proveedores, todo probando que había sido el único padre y proveedor de Oliver, mientras trabajaba un trabajo de almacén que apenas pagaba nuestras cuentas. La audiencia preliminar ocurrió 2 semanas después, y entrar a esa sala del tribunal se sintió como entrar territorio enemigo. Rachel se sentó en la mesa del demandante con Brooks, luciendo cara y cuidadosamente peinada en un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su cabello estaba profesionalmente hecho, su maquillaje sutil pero perfecto, representando el papel de madre respetable buscando redención. Daniel se sentó en la galería detrás de ella con las gemelas que lucían confundidas y aburridas. Me senté con Víctor en la mesa de defensa en mi traje viejo, sintiendo como si el tribunal pudiera ver la diferencia en nuestros recursos solo mirándonos. Brooks fue primero, argumentando que Rachel había dado vuelta a su vida, que era financieramente estable ahora, que podía proporcionarle a Oliver oportunidades y recursos que no podía costear. Enfatizó las gemelas como evidencia de su crianza exitosa, sugiriendo que Oliver necesitaba una figura materna y hermanos en su vida. Habló sobre tutores privados, mejores escuelas, conexiones que podrían ayudar al desarrollo académico de Oliver. Hizo que sonara como si estuviera privando a Oliver de ventajas manteniéndolo en nuestro apartamento estrecho con nuestro presupuesto limitado. Víctor se levantó y destruyó ese argumento en 5 minutos. Tenía los papeles de terminación de Rachel en la mesa frente a él, y leyó sus palabras en voz alta al juez. Linaje contaminado, roto, defectuoso. Luego sacó sus posts de redes sociales, celebrando su familia normal perfecta, sus hijas sanas, su nuevo comienzo. Preguntó al juez si alguien que llamó a su hijo contaminado y defectuoso realmente había cambiado o solo cambió de opinión sobre su valor. Señaló que Rachel solo se interesó en Oliver después de que se volvió públicamente exitoso, después de que los periódicos empezaron a cubrir sus logros, después de que empezó a ganar competencias nacionales. Víctor dijo que las oportunidades y recursos de Rachel no significaban nada para un niño que no la conoce, que tiene una vida estable con su padre real, que no necesita un extraño alterando su rutina solo porque está genéticamente relacionada. El juez escuchó sin expresión, tomando notas. No dictaminó, pero programó una audiencia completa para 3 semanas después. Luego, ordenó a Rachel someterse a una evaluación psicológica por un experto designado por el tribunal, no el psiquiatra que Rachel ya había pagado. Brooks objetó, pero el juez fue firme. Si Rachel reclamaba que la enfermedad mental la causó abandonar a Oliver, el tribunal necesitaba una evaluación independiente, no compra de expertos. Rachel me atrapó en el pasillo del tribunal después, mientras Víctor y Brooks intercambiaban papeles. Su cara era una máscara de inocencia herida, ojos ligeramente rojos como si hubiera estado llorando. Me dijo que estaba siendo cruel y vengativo, que estaba tratando de enmendar errores pasados, que Oliver merecía conocer a su madre y hermanas. Su voz era suave y herida, diseñada para hacerme ver como el malo. Señalé que ella eligió terminar sus derechos y desaparecer, que tomó esas decisiones voluntariamente, que nadie la forzó a abandonar a Oliver. Rachel realmente dijo que debería haber luchado más duro para mantenerla, como si su abandono fuera de alguna manera mi responsabilidad prevenir, como si se suponía que le suplicara quedarse y amar a nuestro hijo discapacitado, como si fuera mi trabajo arreglar sus creencias eugenésicas sobre el autismo. Perdí la paciencia y le dije exactamente cómo fueron los últimos 7 años, las noches que trabajé para pagar terapias que el seguro no cubriría, las veces que Oliver preguntó por qué otros niños tenían mamás y tuve que explicar que la suya no lo quería, las fiestas de cumpleaños que no podíamos costear porque estaba eligiendo entre pastel y terapia ocupacional, los regalos de Navidad que compré en tiendas de segunda mano y envolví cuidadosamente para que Oliver no supiera que éramos pobres. Le conté sobre sentarme en oficinas médicas llenando formularios en la sección padre y madre, tener que escribir abandonada en la línea de información de contacto de la madre, sobre el primer día de kindergarten de Oliver cuando otros niños tenían ambos padres ahí, y él solo me tenía a mí, sobre cada momento que perdió porque decidió que nuestro hijo no valía su tiempo. La cara de Rachel se endureció, y dijo que si hubiera sido mejor proveedor, quizás se habría quedado, así nomás, dejando caer el acto de madre herida y revelando lo que realmente pensaba, que el valor de Oliver estaba atado a mis ingresos, que se fue porque no era lo suficientemente exitoso, no porque estaba enferma. Su supuesta excusa de enfermedad mental era solo otra mentira para manipular al tribunal. Víctor me alejó antes de que pudiera responder, su mano firme en mi brazo. Dijo que Rachel probablemente estaba tratando de provocarme a decir algo que pudiera usar contra mí en el tribunal, algo que me hiciera ver enojado o inestable. Mientras caminábamos hacia la salida, la vi llorando dramáticamente a Brooks,
sin duda pintándose como víctima de mi ira. Juan estaba parado cerca de la puerta del tribunal y tenía su teléfono grabando toda la actuación. Después, me mostró el video. Qué tan rápido Rachel cambió de cara dura y malvada a sollozando y herida en el momento que Brooks se volteó hacia ella. Cómo podía prender y apagar emociones como una llave cuando le servía a su propósito. Daniel se paró ahí luciendo incómodo, mientras las gemelas tiraban de su chaqueta, queriendo irse. Toda la escena era teatro calculado, diseñado para generar simpatía. El psicólogo designado por el tribunal programó la evaluación de Rachel durante las siguientes 2 semanas. La doctora Annika Powell era aparentemente conocida por evaluaciones objetivas exhaustivas en las que los tribunales confiaban. Víctor citó los registros tan pronto como se completaron. Y cuando llegó el reporte, fue devastador para el caso de Rachel. 53 páginas de observaciones clínicas, resultados de pruebas y conclusiones profesionales. La doctora Powell no encontró evidencia de enfermedad mental mayor, pasada o actual, no depresión, no psicosis, no trastorno del estado de ánimo que habría afectado el juicio de Rachel cuando terminó sus derechos. El reporte notó la tendencia de Rachel de culpar a otros por sus elecciones, de reescribir la historia de maneras que la hicieran ver mejor, de evitar tomar responsabilidad por sus acciones. La doctora Powell observó que Rachel hablaba sobre Oliver en términos de sus logros más que su personalidad, hablando sobre sus premios y reconocimiento en lugar de su personalidad o necesidades. La evaluación concluyó que la decisión de terminación de Rachel fue consistente con su estructura de personalidad y valores, no el resultado de enfermedad mental tratable. La doctora Powell escribió que Rachel parecía haber hecho una elección calculada basada en sus creencias sobre discapacidad y normalidad. Luego lamentó esa elección solo después de que Oliver probó su inteligencia y valor. El reporte se volvió aún más específico en sus conclusiones. La doctora Powell notó que Rachel no mostró angustia emocional cuando discutió la niñez temprana de Oliver o su decisión de irse. Su afecto fue plano y desapegado cuando hablaba del periodo de diagnóstico, sobre irse, sobre 7 años de ausencia. Pero se volvió animada y orgullosa cuando discutió los logros recientes de Oliver, sus competencias, su cobertura mediática. Toda su actitud cambió cuando la conversación cambió a su éxito. La doctora Powell describió a Rachel como teniendo características de personalidad narcisista y expresó preocupación de que Rachel viera a Oliver como una extensión de sí misma y su legado genético más que un niño individual con sus propias necesidades. El reporte estableció que Rachel parecía más interesada en la gloria reflejada de Oliver que en Oliver mismo. La recomendación final de la doctora Powell fue clara e inequívoca. Aconsejó contra cualquier modificación de custodia, estableciendo que serviría a las necesidades emocionales de Rachel más que a los mejores intereses de Oliver. Escribió que forzar una relación entre Oliver y Rachel en este punto probablemente causaría daño a un niño que actualmente prosperaba en un ambiente estable con su padre real. Víctor llamó 3 días después de que llegó el reporte de Powell. Rachel había comenzado su campaña mediática. Un blog de crianza llamado Maternidad Moderna publicó una entrevista larga donde habló sobre su lucha con depresión posparto y cómo el estigma de salud mental la había impedido obtener ayuda. Describió sentirse como si se estuviera ahogando después del diagnóstico de Oliver, cómo se había convencido de que él estaría mejor sin ella, cómo había estado muy avergonzada de contactarlo por años. El artículo la pintaba como una sobreviviente valiente, luchando por reconectarse con su hijo a pesar de mis supuestos intentos de mantenerlos separados. La sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo de otras madres, compartiendo sus propias luchas de salud mental. Rachel sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había encontrado la única narrativa que podía hacer que la gente simpatizara con su abandono. La enfermedad mental era algo que la gente entendía y perdonaba. Las creencias eugenésicas sobre niños discapacitados eran más difíciles de explicar. Para la mañana siguiente, 2 sitios web de crianza más habían tomado su historia. Uno incluía fotos de Rachel con las gemelas, luciendo maternal y compuesta. Otro la citó hablando sobre cómo soñaba con el día que Oliver conociera a sus hermanas y pudieran ser una familia real. Nunca mencionó los papeles de terminación o sus propias palabras sobre linajes contaminados. Solo habló sobre estar enferma y querer redención. Le mostré los artículos a Víctor durante nuestra reunión esa tarde. Los leyó cuidadosamente, haciendo notas en su blog legal. Cuando terminó, me miró y me dijo, «Esto realmente fue bueno para nuestro caso». Rachel estaba creando un registro público de reclamaciones que podríamos refutar en el tribunal. Su historia sobre depresión posparto no coincidía con la evaluación de Powell o la cronología de su comportamiento. La atención mediática también significaba que más gente vería la evidencia cuando la presentáramos. La respuesta vino más rápido de lo que esperé. Esa misma semana, 3 madres de la Academia Whitmore enviaron cartas al tribunal. Conocía a estas mujeres por años de eventos escolares y excursiones. Me habían visto aparecer a cada conferencia de padres, ser voluntario para cada recaudación de fondos, abogar por las necesidades de Oliver en reuniones con maestros y administradores. Sus cartas describían memorias específicas. Una madre escribió sobre la vez que me quedé despierto toda la noche, ayudando a montar la feria de ciencias porque Oliver estaba tan emocionado de mostrar su proyecto. Otra describió cómo había organizado grupos de transporte para asegurar que Oliver nunca perdiera citas de terapia, aun cuando mi horario de trabajo lo hacía difícil. La tercera habló sobre la comodidad y seguridad obvia de Oliver conmigo, cómo me buscaba en multitudes, cómo se iluminaba cuando llegaba a recogerlo. Todas notaron que nunca habían visto u oído a Rachel mencionada en 7 años. Nadie en la escuela sabía que Oliver tenía una madre que estuviera involucrada de alguna manera.
Una de las cartas específicamente abordó las apariciones mediáticas recientes de Rachel. La madre que la escribió había visto a Rachel en el Campeonato Nacional de Matemáticas. La vio acercarse a otros padres para hablar sobre su hijo dotado. Le había parecido extraño en el momento porque nunca había visto a esta mujer en ninguna función escolar. Ahora que entendía la situación completa, quería que el tribunal supiera que el interés súbito de Rachel coincidió exactamente con el éxito público de Oliver. Pero el apoyo más detallado vino de alguien que nunca había conocido. Un profesor de Derecho Familiar de otro estado envió a Víctor un memo de 20 páginas sobre jurisprudencia de terminación de derechos parentales. Había leído sobre el intento de custodia de Rachel en uno de los blogs de crianza y encontró todo el asunto legalmente ofensivo. Su memo citó casos de múltiples jurisdicciones, mostrando que la terminación voluntaria de derechos parentales creaba una barra extremadamente alta para reinstauración. Los tribunales casi nunca permitían a padres deshacer terminaciones que habían firmado conocedora y voluntariamente. Las excepciones eran estrechas. Fraude, donde alguien había mentido para engañar al padre a firmar. Coacción, donde el padre había sido amenazado o forzado. O evidencia recién descubierta de que la terminación había sido basada en información falsa. El caso de Rachel no encajaba en ninguna de estas categorías. Había terminado sus derechos basada en sus propias creencias y valores. Luego cambió de opinión años después, cuando las circunstancias cambiaron a su favor. El profesor ofreció consultar en nuestro caso gratis, porque creía que el intento de Rachel socavaba todo el propósito de las leyes de terminación, que existían para dar a niños abandonados estabilidad y finalidad. Los proveedores de servicios de Oliver también empezaron a contactarnos. Su maestro de piano escribió una declaración describiendo 5 años de lecciones, donde me había sentado en la sala de espera cada semana, donde había ayudado a Oliver a practicar en casa aunque no leo música yo mismo, donde había celebrado cada pequeño hito en su desarrollo musical. Notó que Oliver nunca había mencionado a su madre, y que todo su sistema de apoyo se centraba alrededor de nuestra relación padre e hijo. La declaración de su terapeuta del habla fue aún más detallada. Había trabajado con Oliver de los 3 a los 7 años, a través de los años más difíciles de construir sus habilidades de comunicación. Sus registros mostraron que había asistido a cada sesión, implementado cada estrategia casera, rastreado cada bit de progreso. Describió las horas de trabajo que había tomado ayudar a Oliver a desarrollar las habilidades de lenguaje que ahora usaba tan efectivamente. También notó que nunca había recibido una llamada o correo de Rachel durante 4 años de terapia intensiva, sin preguntas sobre el progreso de Oliver, sin peticiones de actualizaciones, sin participación de ningún tipo. Las reclamaciones actuales de Rachel sobre apoyar su desarrollo desde las sombras eran completamente falsas. La anterior terapeuta ocupacional que había ayudado a Oliver con problemas sensoriales y habilidades motoras envió una declaración similar. Me recordaba como uno de los padres más dedicados con los que había trabajado. Siempre haciendo preguntas, siempre tratando de entender cómo ayudar a Oliver en casa, siempre siguiendo recomendaciones. Había visto muchos padres luchar con diagnóstico de autismo, pero también había visto padres que se quedaron y lucharon por sus hijos. Yo había sido uno de esos padres. Rachel no. Su declaración señaló que el éxito actual de Oliver era el resultado directo de años de intervención temprana y apoyo consistente, el tipo que requería un padre comprometido presente para el trabajo. No podías reclamar crédito por el desarrollo de un niño cuando lo habías abandonado durante los años que más importaban. Juan me llamó al trabajo 2 semanas antes de la audiencia. Había encontrado algo en el descubrimiento financiero que Brooks había sido requerido entregar. Rachel y Daniel estaban siendo demandados por inversionistas en la startup tecnológica de Daniel. La compañía había fallado mal, y los inversionistas reclamaban que Daniel había tergiversado la salud financiera del negocio. La demanda pedía daños significativos, alrededor del mismo tiempo que Oliver empezó a ganar competencias nacionales. Varias escuelas privadas exclusivas y programas académicos se habían acercado sobre becas completas. No solo cobertura de colegiatura, sino estipendios para gastos de vida, viaje a competencias, incluso subsidios de vivienda para familias dispuestas a reubicarse. Estos programas competían por estudiantes excepcionales, porque el éxito de los estudiantes se reflejaba bien en las instituciones. Juan había encontrado correos entre Rachel y Daniel discutiendo estas oportunidades en términos puramente financieros. ¿Cuánto dinero podrían ahorrar en la educación futura de las gemelas si las becas de Oliver liberaban recursos familiares? ¿Cómo el éxito de Oliver podría ayudarlos a reconstruir su posición social después del fracaso de la startup? ¿Cómo tener un niño genio reconocido nacionalmente en la familia abriría puertas que se habían cerrado cuando el negocio de Daniel colapsó? La evidencia empeoró. Juan encontró el historial de navegador de Rachel de su computadora casera, que había sido incluido en los materiales de descubrimiento. Había estado investigando contratos de patrocinio para niños dotados y manejo de niños prodigio. Había investigado cuánto dinero jóvenes académicos y ganadores de competencias podrían ganar a través de patrocinios, compromisos de oratoria y apariciones mediáticas. Había visitado sitios web para agentes de talento que representaban niños excepcionales. Incluso había descargado documentos sobre establecer fondos fiduciarios y manejar las ganancias de un niño. Esta no era una madre tratando de reconectarse con su hijo. Esta era alguien calculando cómo monetizar sus habilidades y usar su éxito para resolver sus propios problemas. La cronología lo hacía obvio. Rachel había mostrado 0 interés en Oliver durante 7 años de lucha. En el momento que empezó a ganar competencias y atraer atención de programas prestigiosos, de repente recordó que tenía un hijo. En el momento que su autismo se volvió un activo, en lugar de un pasivo, decidió que valía la pena reclamarlo. Juan encontró más.
Rachel había estado en contacto con un agente de talento que representaba jóvenes académicos y ganadores de competencias. El correo del agente hablaba sobre la comercialización potencial de Oliver y mencionaba que tener ambos padres involucrados lo haría más atractivo a patrocinadores que preferían narrativas familiares sanas. Rachel había respondido preguntando sobre ganancias típicas y qué porcentaje padres podrían esperar recibir por manejar la carrera de su hijo. Literalmente había estado ofreciendo a su hijo abandonado a un agente, mientras decía a blogs de crianza sobre sus sueños de redención maternal. La evidencia transformó todo. Este no era un caso simpático de una madre que había cometido errores mientras estaba mentalmente enferma y ahora quería enmendar. Este era un intento calculado de explotar a un niño que había rechazado y abandonado, de sacar ganancia de habilidades que una vez llamó defectuosas, de reconstruir sus finanzas y estatus en la espalda del hijo que había tirado. Víctor presentó una moción para incluir toda la evidencia financiera en la audiencia. Argumentó que las motivaciones verdaderas de Rachel eran directamente relevantes a determinar los mejores intereses de Oliver. Un padre buscando custodia por amor genuino y arrepentimiento era diferente de un padre buscando custodia para monetizar las habilidades de un niño y resolver problemas financieros. El tribunal necesitaba ver la imagen completa de por qué Rachel realmente estaba ahí. Brooks luchó duramente contra la moción. Presentó una respuesta reclamando que la información financiera era irrelevante y prejuiciosa. Argumentó que la investigación de Rachel sobre oportunidades educativas y manejo de talento solo mostraba que quería ayudar a Oliver a maximizar su potencial. Dijo que la demanda de inversionistas contra Daniel no tenía nada que ver con el deseo de Rachel de reunirse con su hijo. Llamó al historial de navegador una invasión de privacidad que no debería ser permitida en tribunal familiar, pero el juez lo permitió. Escribió en su orden que la motivación de un padre para buscar custodia era absolutamente relevante al análisis de mejores intereses. Si Rachel estaba persiguiendo custodia primariamente por ganancia financiera o estatus social, más que por el bienestar de Oliver, el tribunal necesitaba saber eso. La evidencia financiera sería admitida. La narrativa cuidadosamente construida de Rachel de redención maternal se estaba desmoronando antes de que la audiencia siquiera empezara. 10 días antes de la audiencia completa, Oliver empezó a tener problemas durmiendo. Lo escuchaba levantarse de noche, paseando en su cuarto o reorganizando sus libros. Sus comportamientos de estimulación aumentaron. Se mecía ligeramente cuando se sentaba en la mesa de cocina. Golpeteaba sus dedos en patrones complejos contra su pierna. Hacía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Tendría que dejar nuestro apartamento? ¿Tendría que vivir con Rachel y Daniel? ¿Todavía iría a la Academia Whitmore? Respondí de la misma manera cada vez, tan calmado como pude manejar. Víctor estaba luchando para mantener todo igual. El juez escucharía lo que Oliver quería. Teníamos evidencia fuerte de nuestro lado, pero no podía prometerle certeza, y Oliver necesitaba certeza. Todo su mundo estaba construido en rutinas predecibles y relaciones confiables. Esta batalla de custodia había introducido caos en una vida que había estructurado cuidadosamente para estabilidad. Celia notó los cambios inmediatamente. Documentó todo en sus notas de terapia. La interrupción del sueño, la estimulación aumentada, el cuestionamiento repetitivo. Explicó que estas eran respuestas típicas a incertidumbre y amenaza a relaciones de apego primarias. Cuando niños con autismo sentían que sus relaciones centrales estaban en riesgo, a menudo mostraban regresión en áreas que previamente habían dominado. Ajustó el horario de terapia de Oliver para proporcionar apoyo extra, agregando sesiones para ayudarlo a procesar su ansiedad. También escribió un apéndice a su reporte original describiendo el daño medible que la batalla de custodia ya estaba causando. Oliver había estado prosperando antes de la reaparición de Rachel. Ahora estaba mostrando signos claros de estrés y ansiedad. La amenaza de interrupción a su relación conmigo estaba afectando su bienestar emocional de maneras observables y documentadas. Oliver empezó a quejarse de dolores de estómago. Se despertaba diciendo que le dolía el estómago, que se sentía enfermo. Lo llevé al Dr. Mormon para un chequeo. Había sido su pediatra desde que tenía 3 años, tenía registros de cada enfermedad y vacuna, e hito de desarrollo que había manejado solo. Lo examinó completamente y no encontró nada físicamente mal. Su dolor de estómago era ansiedad manifestándose como síntomas físicos. Lo notó en su historial y le hizo preguntas gentiles a Oliver sobre lo que lo preocupaba. Oliver le contó sobre la señora que quería que viviera con ella, sobre no saber si tendría que dejar a su papá, sobre tener miedo de que las cosas cambiaran. El Dr. Mormon escribió una carta para el tribunal. Describió mi crianza a través de 7 años como ejemplar, particularmente dados los desafíos de criar a un niño con autismo como padre soltero, trabajando turnos nocturnos. Notó que el estrés actual de Oliver estaba directamente relacionado a la amenaza de interrupción a su relación de cuidador primario. Estableció claramente que forzar a Oliver a una relación con Rachel contra sus deseos probablemente causaría daño psicológico significativo. Los niños necesitaban estabilidad y seguridad, especialmente niños con autismo que dependían mucho de relaciones predecibles. Oliver tenía esa estabilidad conmigo. Introducir a Rachel como figura parental destruiría la fundación de seguridad que Oliver había construido toda su vida alrededor. Rachel escaló. Apareció en un programa matutino local para discutir derechos parentales y salud mental. Lo vi en casa antes de mi turno. Mi estómago tenso de ira. Lloró en cámara sobre estar separada de su hijo. Habló sobre el estigma de enfermedad mental, cómo la había impedido obtener ayuda, cómo había pensado que Oliver estaría mejor sin ella. Trajo las gemelas como utilería. Se sentaron a cada lado de ella en vestidos a juego, luciendo confundidas sobre por qué estaban en televisión.
Rachel habló sobre cómo preguntaban por su hermano, cómo soñaba con tener a los 3 niños juntos, cómo familia era lo más importante del mundo para ella. La anfitriona fue simpática y de apoyo. Hizo preguntas fáciles sobre el viaje de Rachel y sus esperanzas para el futuro. Nunca preguntó sobre los papeles de terminación o los 7 años de ausencia completa. Nunca mencionó las propias palabras de Rachel sobre linajes contaminados y niños defectuosos. El segmento fue diseñado para generar simpatía pública y presión. Miren a esta madre valiente luchando por reunirse con su hijo. Miren a estas niñitas dulces que quieren conocer a su hermano. Miren a esta familia que merece estar completa. La actuación fue calculada y manipulativa. Cada palabra y gesto cuidadosamente elegido para presentar a Rachel como víctima de circunstancias más que autora de sus propias elecciones. La aparición en el programa matutino salió mal en horas. Varias organizaciones de defensa del autismo emitieron declaraciones criticando las descripciones pasadas de Rachel de Oliver. Juan les había proporcionado capturas de pantalla de sus posts de redes sociales y citas de los papeles de terminación. Señalaron que llamar a un niño autista contaminado y defectuoso revelaba actitudes eugenésicas hacia niños discapacitados. Notaron que el interés actual de Rachel solo después de que Oliver probó su inteligencia era profundamente ofensivo a la comunidad de autismo. Una declaración organizacional fue particularmente fuerte. Escribieron que el caso de Rachel representaba exactamente el tipo de aceptación condicional que personas autistas enfrentaban constantemente. Amados solo cuando actuaban lo suficientemente bien, abandonados cuando no cumplían estándares neurotípicos, reclamados cuando se volvían valiosos. Criticaron al programa matutino por dar a Rachel una plataforma sin examinar su historia real. La reacción fue rápida y pública. Padres de autismo empezaron a compartir sus propias historias de luchar estigma y amar a sus hijos incondicionalmente desde el diagnóstico. Hablaron sobre los años tempranos difíciles, las terapias y luchas, el trabajo que tomó ayudar a sus hijos a prosperar. Señalaron que no podías saltarte esos años y luego aparecer a reclamar crédito cuando el niño tuvo éxito. Varios padres compartieron la historia del abandono de Rachel e intento de regreso, pidiendo a sus seguidores que imaginaran hacer eso a sus propios hijos. La narrativa que Rachel había tratado de controlar se le estaba escapando. En lugar de simpatía, estaba recibiendo críticas. En lugar de apoyo, estaba enfrentando responsabilidad. Oliver llegó a casa de la escuela 3 días después de que empezó la cobertura noticiosa y dejó caer su mochila junto a la puerta como siempre. Caminó a la cocina donde estaba haciendo su merienda de tarde y se paró ahí, observándome por un minuto antes de hablar. Un niño en mi clase dijo que vio a mi madre biológica en TV hablando de mí. Preguntó por qué no vive con nosotros si es mi mamá. Dejé de cortar la manzana y sentí que se me cayó el estómago. Esta era la conversación que había estado evitando por años, la que sabía que vendría eventualmente, pero esperaba que esperara hasta que fuera mayor. Puse el cuchillo y me senté en la mesa, indicándole que se sentara frente a mí. Se subió a su silla y esperó, su expresión neutral pero expectante. Tomé aire y decidí que la honestidad era la única opción porque mentirle a Oliver nunca funcionaba de todas formas. Tu madre biológica se fue cuando eras muy pequeño, justo después de que obtuvieras tu diagnóstico de autismo. No entendía el autismo e hizo una elección equivocada basada en miedo y no saber mejor. Oliver inclinó ligeramente la cabeza, procesando. Se fue porque soy autista. Quería suavizarlo, pero se merecía la verdad. Algunas personas no entienden que el autismo es solo parte de quién eres, no algo roto o malo. Ella era una de esas personas. Hizo una mala elección porque tenía miedo de algo que no entendía. Estuvo callado por un momento. Luego preguntó, ¿pero tú no tenías miedo? Extendí la mano a través de la mesa y puse mi mano sobre la suya. Nunca he tenido miedo de que seas autista. Tu autismo es parte de lo que te hace únicamente tú. He amado cada versión de ti desde el mismísimo principio. Desde cuando tenías 2 años y alineabas tus carritos de juguete hasta ahora, cuando estás ganando competencias de matemáticas. Nada sobre ti jamás me ha hecho querer irme. Oliver asintió lentamente, absorbiendo esta información de la manera que absorbía todo lógica y metódicamente. Comió un pedazo de manzana y miró la mesa por un rato. Lo dejé pensar porque apurar a Oliver a través del procesamiento nunca ayudaba. Finalmente, me miró. Entonces, si no me quería cuando era autista y necesitaba ayuda, realmente no me quiere ahora tampoco. Solo quiere la versión de mí que gana cosas y está en TV. La perspicacia me impactó. Tenía 9 años y acababa de articular algo que me tomó semanas entender completamente. Exactamente correcto, dije. Quiere la versión exitosa que piensa que te has vuelto, no todo de ti. Oliver consideró esto y luego preguntó, ¿puedo decirle al juez que no quiero vivir con alguien que solo le gustan ciertas partes de mí? Me sentí orgulloso y triste al mismo tiempo. Fiona va a hablar contigo otra vez, y puedes decirle cómo te sientes. El juez escuchará lo que quieres. Pareció satisfecho con esa respuesta, y volvió a comer su merienda. La conversación había terminado para él, archivada y procesada. Pero me senté ahí por mucho tiempo después de que se fue a su cuarto, pensando sobre cómo mi hijo de 9 años entendía aceptación condicional mejor que la mayoría de adultos. 2 días después, Fiona vino a la escuela para su segunda entrevista con Oliver. Celia se sentó como su persona de apoyo otra vez, y después me llamó para decirme cómo fue. Oliver había sido directo y claro, exactamente él mismo. Fiona le preguntó sobre su entendimiento de la situación de custodia y lo que quería. Le dijo que ella no me quería cuando necesitaba ayuda, así que no la necesito ahora que no. Explicó que su papá era su familia, que sus rutinas funcionaban eficientemente, y que estaba preocupado por mí estando solo si tenía que irse. Celia dijo que Fiona tomó notas extensas y parecía impresionada por el pensamiento claro y entendimiento sofisticado de la situación de Oliver.
Su reporte notaría la fuerte preferencia de Oliver por mantener su arreglo de vida actual y su preocupación genuina sobre alterar patrones establecidos. Fiona le dijo a Celia que rara vez había visto a un niño de la edad de Oliver expresar razonamiento tan claro y lógico sobre relaciones familiares. El reporte estaría listo en 3 días, y sería parte de la evidencia que Víctor presentó en la audiencia. 4 días antes de la audiencia, Víctor me llamó al trabajo durante mi descanso. Brooks había enviado una oferta de arreglo. Rachel dejaría caer la petición de custodia si yo accedía a un horario de visitación graduado que llevaría a custodia compartida durante el próximo año. La oferta incluía provisiones para que Rachel estuviera involucrada en decisiones educativas y recibir actualizaciones regulares sobre los logros y competencias de Oliver. La voz de Víctor fue tensa cuando explicó por qué esto era una trampa. Una vez que Rachel establece cualesquiera derechos parentales, aún limitados, puede regresar al tribunal repetidamente para expandirlos. La protección de terminación voluntaria se debilita en el momento que accedes a cualquier arreglo de contacto o custodia. Está tratando de meter el pie en la puerta legalmente. Pregunté qué recomendaba. Recházalo completamente. No le des una pulgada porque la usará para tomar una milla. Los papeles de terminación son nuestra protección más fuerte, y no queremos socavarlos accediendo a cualquier compromiso. Le dije que rechazara la oferta. No le daría nada a Rachel después de lo que había hecho. La respuesta de Rachel vino en 24 horas. Su madre solicitó derechos de visitación de abuelos, abriendo un segundo frente legal. Víctor llamó otra vez, esta vez sonando frustrado pero no sorprendido. Esta es una táctica de presión. Los derechos de abuelos son aún más difíciles de establecer que modificación de custodia cuando los derechos parentales han sido terminados, pero está diseñado para hacerte sentir abrumado y más dispuesto a llegar a un arreglo. Explicó que presentaríamos una moción para consolidar ambos casos en la misma audiencia para que el juez pudiera ver el acoso legal coordinado de la familia de Rachel. El juez verá esto por lo que es, un intento estratégico de desgastarte y forzar un compromiso. Realmente ayuda a nuestro caso porque muestra la motivación oportunista de Rachel. La moción se presentó esa tarde. Ahora estábamos luchando en 2 frentes, pero Víctor parecía confiado de que esto saldría mal para Rachel. El estrés me estaba llegando en el trabajo. Había estado dejando caer cosas, perdiendo conteos en inventario, llegando tarde 2 veces porque no podía dormir, y luego me quedaba dormido cuando finalmente lo hacía. Fletcher me llamó a su oficina un jueves en la mañana después de que terminó mi turno. Cerró la puerta y preguntó si todo estaba bien. Fletcher había sido mi supervisor por 6 años. Conocía mi ética de trabajo. Sabía que nunca perdía turnos excepto por eventos escolares de Oliver. Sabía que había rechazado promociones porque necesitaba el horario nocturno. Decidí decirle la verdad. Expliqué la situación de custodia, el abandono de Rachel, su regreso ahora que Oliver era exitoso, la audiencia que se acercaba. Fletcher escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se recostó en su silla y negó con la cabeza. Eso está mal. Has estado trabajando noches por años para poder estar ahí para tu niño durante el día. Te he visto rechazar mejores posiciones porque el horario de Oliver venía primero. Sacó un bloc de notas. Voy a escribir una carta para el tribunal, y si necesitas que testifique, estaré ahí. Les diré exactamente qué tipo de padre eres. Sentí que se me cerraba la garganta. No tienes que hacer eso. Sí tengo que hacerlo. Tengo 3 hijos yo mismo, y si alguien tratara de quitármelos después de haberlos criado solo por 7 años, querría gente en mi esquina. Empezó a escribir inmediatamente, documentando mi historial de trabajo, mi dedicación, mis sacrificios. Otra pieza de evidencia para nuestro caso. 2 días antes de la audiencia, no podía dormir. Me levanté a medianoche y extendí 7 años de documentos por el piso de la sala. Recibos de terapia organizados por año, notas médicas de cada cita, reportes de maestros desde preescolar hasta 4º grado, avisos de pago tardío de los años cuando el dinero estaba más apretado, capturas de pantalla de los posts de Instagram de Rachel celebrando su familia, perfecta mientras Oliver y yo comíamos sándwiches de mantequilla de maní. El peso físico de los papeles se sentía enorme. Esta era toda nuestra vida juntos, cada sacrificio y lucha y pequeña victoria reducida a documentos para que un juez revisara. Víctor me había dicho que preparara una declaración breve sobre lo que Oliver significaba para mí, algo legalmente relevante que el juez entendería. Pero, ¿cómo resumía 7 años de amor en unas pocas oraciones? ¿Cómo explicaba sesiones de terapia de medianoche y proyectos de ciencia de fin de semana? ¿Y cómo se sentía la mano de Oliver en la mía cuando cruzábamos la calle? Me senté rodeado de papeles y traté de escribir algo que importara en el tribunal, pero todo lo que escribía se sentía inadecuado. Escuché la puerta de Oliver abrirse a las 2 de la mañana. Se acercó a la sala en sus pijamas y miró los papeles cubriendo el piso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Organizando evidencia para el tribunal, tratando de poner todo en orden. Se sentó con las piernas cruzadas junto a mí sin que se lo pidiera. Puedo ayudar. Soy bueno organizando. Trabajamos juntos en silencio, ordenando documentos por fecha y categoría. Oliver no entendía todas las implicaciones legales, pero entendía que estábamos luchando por nuestra familia. Su presencia calmada ayudó a calmar el pánico que había estado construyéndose en mi pecho toda la noche. Creamos pilas para registros médicos, documentos educativos, papeles financieros, registros de comunicación. Oliver trabajó metódicamente, revisando fechas y asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden cronológico. Esto era lo que siempre habíamos hecho, trabajar juntos como equipo. 7 años de esfuerzo diario construyendo algo que funcionaba, porque lo habíamos construido juntos. Me di cuenta de que esta sociedad era exactamente lo que necesitaba transmitir al juez. No grandes declaraciones sobre amor, sino la simple verdad de que éramos un equipo que había creado una vida a través de años de aparecer el uno para el otro cada día.
La noche antes de la audiencia, Oliver vino a mi cuarto después de que apagué la luz. Papá, dijo desde la entrada. ¿Sí? Si el juez dice que no a custodia, ¿todavía tengo que verla como para visitas o algo? Entendí inmediatamente lo que estaba preguntando. No solo tenía miedo de perder custodia, tenía miedo de visitación forzada como compromiso. Me senté y prendí la lámpara. Víctor está luchando para proteger nuestra familia completamente, no parcialmente. Los papeles de terminación que Rachel firmó se suponía que significaban que renunció a todos los derechos sobre ti para siempre. Eso incluye custodia y visitación, pero no puedes prometerlo, ¿verdad? Era demasiado inteligente para falsa tranquilidad. No puedo garantizar lo que el juez decidirá, pero puedo prometer que lucharé tan duro como sea legalmente posible para mantener nuestra vida intacta. Víctor sabe lo que está haciendo, y tenemos evidencia fuerte. Oliver asintió y se paró ahí por otro momento. Está bien, buenas noches. Se fue de vuelta a su cuarto, y me quedé despierto el resto de la noche, pensando en todas las formas en que esto podría salir mal a pesar de nuestra preparación. Llegamos al tribunal a las 8:30 para la audiencia de las 9. Rachel ya estaba ahí en el vestíbulo con Daniel, las gemelas, sus padres y lo que parecía un grupo coordinado de partidarios. Al menos 8 personas agrupadas alrededor de ella, todas vestidas conservadora y caramente. La presentación visual fue deliberada, diseñada para demostrar valores familiares y un sistema de apoyo fuerte. Rachel llevaba un vestido azul marino con aretes de perla, su cabello peinado perfectamente, representando el papel de madre reformada buscando redención. Daniel se paró ligeramente detrás de ella, luciendo incómodo en un traje caro. Las gemelas estaban en vestidos a juego, confundidas y aburridas. Su madre siguió tocando el brazo de Rachel con simpatía, mientras su padre hablaba calladamente con una pareja mayor que no reconocí. Yo estaba en mi único traje comprado hace 10 años para entrevistas de trabajo y ahora apretado en los hombros. Los pantalones estaban ligeramente cortos y la chaqueta ya no me quedaba del todo. Oliver llevaba kakis y una camisa abotonada que habíamos comprado en una tienda de segunda mano la semana pasada. El contraste era exactamente lo que Rachel quería enfatizar. Miren lo que puedo proporcionar. Miren lo que él no puede. Ventajas materiales, estabilidad financiera, una familia de apoyo grande, todo excepto los 7 años de crianza real que importaban más que el dinero. Víctor y yo entramos al tribunal a las 8:55. El banco del juez se sentaba vacío al frente. Brooks ya estaba en su mesa arreglando papeles y hablando calladamente con Rachel. Se veía perfecta otra vez, como si hubiera pasado horas alistándose. Daniel se sentó detrás de ella con las gemelas coloreando en libros. Los padres de Rachel estaban en la primera fila con esa pareja mayor que había visto en el vestíbulo. Víctor me dirigió a nuestra mesa en el lado izquierdo. El tribunal olía a madera vieja y cera para pisos. Mis manos estaban temblando, así que las puse planas en la mesa. Víctor puso sus archivos en pilas ordenadas, cada una etiquetada con pestañas. Me dijo esta mañana que Brooks iría primero porque Rachel era quien le pedía al tribunal cambiar las cosas. Solo teníamos que sentarnos y escuchar hasta que fuera nuestro turno. El alguacil vino por una puerta lateral y le dijo a todos que se levantaran. El juez entró llevando togas negras. Una mujer tal vez de 50 años con cabello gris hacia atrás. Todos se sentaron después de que ella lo hiciera. El alguacil anunció el número de caso y nombres. El juez miró ambas mesas y preguntó si todos estaban listos para proceder. Brooks se levantó y dijo sí. Víctor se levantó y dijo sí. El juez asintió y le dijo a Brooks que presentara su declaración de apertura. Brooks caminó al podio entre las dos mesas. Tenía notas pero apenas las miró. Empezó agradeciendo al juez por su tiempo y explicando que este era un caso sobre redención y segundas oportunidades. Dijo que Rachel había sufrido de depresión posparto severa después del nacimiento de Oliver, una condición médica que afectó su juicio y habilidad para criar. Dijo que había tomado la desgarradora decisión de terminar sus derechos, porque creía que Oliver estaría mejor sin ella en ese estado mental oscuro. Lo llamó la elección más difícil que una madre podría hacer, poniendo las necesidades de su hijo sobre su propio deseo de estar con él. Brooks dijo que Rachel había pasado 7 años trabajando en su salud mental, construyendo una vida estable y probando que podía ser la madre que Oliver merecía. Señaló a Daniel y las gemelas como evidencia de su crianza exitosa. Dijo que Oliver estaba ahora en una edad donde necesitaba influencia maternal y la experiencia de ser parte de una familia completa con hermanos. Habló sobre los recursos que Rachel podía proporcionar, las oportunidades, el ambiente hogareño estable. Dijo que negarle a Oliver a su madre y hermanas lo dañaría desarrollo mental y emocionalmente. Brooks terminó diciendo que el tribunal debería darle a Rachel visitación supervisada como primer paso hacia reconstruir su relación con la posibilidad de custodia expandida después, si las cosas iban bien. Se sentó. El juez hizo notas en su computadora. Víctor se quedó sentado. Lo que me había dicho era estratégico. No había necesidad de hacer una declaración de apertura cuando el otro lado tenía que probar todo su caso primero. El juez le pidió a Brooks que llamara a su primer testigo. Brooks llamó al psiquiatra, un hombre llamado Dr. Richard Keene, que se veía de unos 60 con barba. Caminó al estrado de testigos y fue juramentado. Brooks preguntó sobre sus credenciales. El Dr. Keene listó su educación y experiencia, 30 años en psiquiatría, especialización en salud mental posparto. Brooks preguntó si había evaluado a Rachel. El Dr. Keene dijo sí. Se había reunido con ella 2 veces en el mes pasado para evaluación comprensiva. Brooks preguntó por su diagnóstico. El Dr. Keene dijo que Rachel cumplía los criterios para depresión posparto que había ocurrido hace 9 años y probablemente psicosis posparto, basada en su descripción de su estado mental en ese momento. Explicó que estas eran condiciones serias que podrían afectar el juicio y la toma de decisiones.
dijo que la terminación de derechos parentales de Rachel fue consistente con alguien experimentando enfermedad mental posparto severa que creía que estaba protegiendo a su hijo removiéndose de su vida. Brooks preguntó si la depresión posparto era tratable. El Dr. King dijo, absolutamente muy tratable con terapia y medicación. Brooks preguntó si Rachel mostraba signos de enfermedad mental actual. El Dr. King dijo no, parecía saludable y estable ahora. Brooks le agradeció y se sentó. Víctor se levantó y caminó al podio con una sola hoja de papel. Preguntó al Dr. King cuántas veces se había reunido con Rachel. El Dr. King dijo 2 veces. Víctor preguntó las fechas. El Dr. King dijo hace 3 semanas y hace 2 semanas. Víctor preguntó si tenía registros médicos de hace 9 años. El Dr. King dijo no. Víctor preguntó si tenía notas de terapia o registros hospitalarios del periodo en cuestión. El Dr. King dijo no. Su diagnóstico se basaba en síntomas autorreportados por Rachel. Víctor preguntó si había hablado con alguien que conociera a Rachel durante ese periodo de tiempo. El Dr. King dijo no. Víctor preguntó cómo podía diagnosticar una enfermedad mental de hace 9 años basándose únicamente en lo que la paciente le dijo recientemente. El Dr. King dijo que el autorreporte del paciente era una herramienta diagnóstica válida. Víctor preguntó si los pacientes alguna vez exageran o mienten sobre síntomas. El Dr. King admitió que eso era posible, pero no tenía razón para creer que Rachel estaba mintiendo. Víctor preguntó si había visto los papeles de terminación, donde Rachel escribió sobre linajes contaminados y niños defectuosos. El Dr. King dijo que los había visto. Víctor preguntó si la depresión posparto típicamente causa creencias eugenésicas sobre autismo. El Dr. King dudó y dijo que la psicosis posparto podría causar pensamientos inusuales. Víctor preguntó si el Dr. King tenía evidencia de que Rachel experimentó psicosis. El Dr. King dijo basándose en su descripción de sus pensamientos en ese momento. Víctor preguntó qué síntomas psicóticos específicos reportó Rachel. El Dr. King dijo que había descrito sentirse desconectada de la realidad y tener pensamientos intrusivos. Víctor preguntó si Rachel había reportado alucinaciones o delirios. El Dr. King dijo no. Víctor preguntó si había reportado tratamiento u hospitalización por psicosis. El Dr. King dijo no. Víctor preguntó cómo podía diagnosticar psicosis sin ninguno de los síntomas primarios. El Dr. King dijo que era un diagnóstico retrospectivo basado en información limitada. Víctor le agradeció y se sentó. Brooks llamó a Rachel al estrado. Caminó lentamente, tocando el hombro de Daniel al pasar. Llevaba el vestido azul marino y perlas, su cabello perfecto. Fue juramentada y se sentó en la silla de testigo. Brooks le pidió que describiera sus sentimientos después del diagnóstico de Oliver. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas inmediatamente. Dijo que había estado devastada, abrumada, incapaz de procesar lo que los doctores le decían. Dijo que se había sentido como una fracasada como madre, como si hubiera hecho algo mal durante el embarazo para causar el autismo de Oliver. Dijo que la culpa la consumió hasta que no pudo funcionar. Brooks preguntó sobre su decisión de terminar sus derechos. Rachel se secó los ojos con un pañuelo. Dijo que había creído que Oliver merecía mejor que una madre que se estaba desmoronando, que necesitaba a alguien fuerte y capaz, no alguien ahogándose en depresión. Dijo que irse fue lo más difícil que había hecho, pero había pensado que era lo mejor para Oliver. Dijo que se había mantenido alejada todos estos años porque no quería alterar su vida o confundirlo. Brooks preguntó cuándo se enteró del éxito académico de Oliver. Rachel dijo que había visto un artículo noticioso sobre el campeonato de matemáticas hace 2 años y sintió orgullo abrumador mezclado con arrepentimiento. Dijo que había empezado a asistir a sus competencias desde la distancia solo para verlo, para saber que estaba bien. Brooks preguntó sobre su vida actual. Rachel describió su matrimonio con Daniel, su trabajo como consultora, las gemelas que eran brillantes y felices. Dijo que había aprendido tanto sobre crianza, sobre paciencia y aceptación. Dijo que si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, nunca se habría ido. Brooks preguntó sobre sus sueños para Oliver. Rachel dijo que quería darle la familia que merecía, dejar que conociera a sus hermanas, proporcionarle oportunidades y apoyo. Dijo que entendía que había cometido errores terribles, pero estaba lista para pasar el resto de su vida compensándolos. Dijo que un niño necesita a su madre, y estaba lista para hacer eso para Oliver. Brooks se sentó. Víctor se levantó y tomó un documento. Preguntó a Rachel si había traído los papeles de terminación con ella. Rachel dijo no. Víctor le entregó una copia y le pidió que leyera la sección que había escrito a mano. La cara de Rachel se puso tensa, pero lo leyó calladamente. Víctor le pidió que lo leyera en voz alta para el tribunal. La voz de Rachel tembló mientras leyó sobre linajes contaminados y niños rotos. Víctor preguntó si esas palabras sonaban como alguien con depresión posparto. Rachel dijo que había estado enferma, no pensando claramente. Víctor preguntó si había buscado tratamiento para su depresión. Rachel dijo no. Víctor preguntó por qué no si estaba tan enferma. Rachel dijo que no sabía que estaba deprimida en ese momento. Víctor preguntó si le había dicho a alguien que estaba luchando. Rachel dijo que le había dicho a Daniel después. Víctor preguntó si le había dicho a su familia en ese momento. Rachel dijo no. Víctor preguntó qué le había dicho a su familia sobre Oliver. Rachel dudó. Víctor sacó otro documento y leyó la declaración de su madre, donde establecía que Rachel le había dicho a la familia que Oliver estaba severamente discapacitado y que no podía manejar cuidarlo. Víctor preguntó si eso era preciso. Rachel dijo que había simplificado la situación para su familia. Víctor le pidió explicar cómo llamar a su hijo severamente discapacitado era simplificar. Rachel dijo que había estado tratando de explicar por qué se iba. Víctor preguntó si había posteado en redes sociales sobre tener un niño discapacitado. Rachel dijo no.
Víctor preguntó sobre qué había posteado. Rachel dijo sobre su vida, su familia. Víctor le entregó impresiones de sus posts de Instagram. Le pidió identificar el post de hace 3 años, sobre estar agradecida por niños normales y sanos. Rachel dijo que solo había estado expresando felicidad sobre las gemelas. Víctor preguntó si había estado pensando en Oliver cuando escribió eso. Rachel dijo no. Víctor le pidió identificar otro post sobre dejar atrás lo que no funciona para encontrar lo que sí. Rachel dijo que era sobre su primer matrimonio en general. Víctor preguntó si Oliver era parte de lo que no funcionaba. Rachel dijo que se había estado refiriendo a su relación conmigo. Víctor preguntó por qué nunca había contactado a Oliver en 7 años, si había estado pensando en él. Rachel dijo que pensó que era mejor para él. Víctor preguntó si había enviado tarjetas o regalos. Rachel dijo no. Víctor preguntó si había enviado manutención infantil. Rachel dijo que los papeles de terminación terminaron esa obligación. Víctor preguntó cuándo había intentado contactar a Oliver por primera vez. Rachel dijo después de verlo en la competencia. Víctor preguntó si eso fue antes o después de enterarse de su beca y cobertura mediática. Rachel no respondió inmediatamente. Víctor preguntó otra vez. Rachel dijo después. Víctor preguntó si había investigado el potencial de ganancias de Oliver a través de competencias académicas. Rachel dijo, no. Víctor produjo su historial de navegador mostrando exactamente esas búsquedas. Rachel dijo que solo había tenido curiosidad sobre oportunidades disponibles para niños dotados. Víctor preguntó si había contactado a un agente de talento. Rachel dijo que había hecho una consulta. Víctor mostró su correspondencia por correo con el agente discutiendo representación para Oliver y contratos de patrocinio potenciales. Víctor preguntó por qué una madre motivada por amor y arrepentimiento estaría calculando el valor monetario de su hijo antes de siquiera hablar con él. Rachel dijo que solo había estado explorando opciones para el futuro de Oliver. Víctor preguntó si había discutido alguna de estas opciones conmigo. Rachel dijo no. Víctor preguntó si le había preguntado a Oliver lo que quería. Rachel dijo que era muy joven para entender. Víctor preguntó si pensaba que los niños de 9 años podían tener opiniones sobre sus propias vidas. Rachel dijo, por supuesto, pero había sido influenciado por ti. Víctor preguntó qué evidencia tenía de eso. Rachel dijo que Oliver ni siquiera la reconocía. Víctor preguntó de quién era la culpa de eso. Rachel empezó a llorar otra vez. Víctor preguntó si había pasado los 7 años trabajando en su salud mental, como sugirió el Dr. King. Rachel dijo sí. Víctor preguntó por registros de ese tratamiento. Rachel dijo que había hecho principalmente autoayuda y reflexión. Víctor preguntó si había visto un terapeuta. Rachel dijo brevemente. Víctor preguntó por el nombre. Rachel dio un nombre. Víctor dijo que había citado esos registros y el terapeuta había visto a Rachel exactamente 3 veces para consejería matrimonial con Daniel, nunca para depresión posparto. Rachel dijo que debía haber recordado mal. Víctor preguntó si estaba recordando mal muchos hechos convenientes. Brooks objetó. El juez le dijo a Víctor que siguiera. Víctor preguntó a Rachel si amaba a Oliver. Rachel dijo, por supuesto. Víctor preguntó cuándo se había enamorado de él. Rachel dijo que siempre lo había amado. Víctor preguntó si lo había amado cuando lo llamó contaminado. Rachel dijo que había estado enferma. Víctor preguntó si lo había amado cuando le dijo a la gente que estaba severamente discapacitado. Rachel dijo que había estado tratando de protegerlo. Víctor preguntó si lo había amado durante los 7 años que nunca lo contactó. Rachel dijo sí. Víctor preguntó si lo había amado antes de que ganara el campeonato de matemáticas. Rachel dijo sí. Víctor preguntó por qué había esperado hasta que fuera públicamente exitoso para expresar ese amor. Rachel no tenía respuesta. Víctor se sentó. El juez se levantó y se fue por la puerta detrás de su banco. El tribunal se mantuvo callado excepto por papeles moviéndose y alguien tosiendo en la fila de atrás. Rachel se sentó perfectamente quieta con las manos dobladas en la mesa frente a ella. Brooks se inclinó y le susurró algo, pero no respondió. Daniel se movió en su asiento y revisó su teléfono otra vez. Víctor organizó sus archivos en pilas ordenadas y no miró al lado de Rachel del cuarto. Traté de respirar normalmente, pero mi pecho se sentía apretado. Todo lo que habíamos construido por 7 años se reducía a lo que el juez decidiera en los próximos 20 minutos. El alguacil se paró junto a la puerta con las manos detrás de su espalda. El teléfono de alguien vibró y el alguacil miró hasta que lo apagaron. La madre de Rachel se secó los ojos con un pañuelo, aunque no estaba llorando. Las gemelas estaban en algún lugar en el pasillo con una niñera que Rachel había traído. Pensé en Oliver esperando en la casa de Fletcher, probablemente trabajando en un problema de matemáticas o leyendo, sin preocuparse porque confiaba en que los hechos y la evidencia ganarían. La puerta detrás del banco se abrió y todos se levantaron cuando el juez regresó. Se sentó y miró los papeles frente a ella por lo que se sintió como para siempre, antes de mirar hacia arriba. El juez dijo que la terminación voluntaria de derechos parentales era una de las acciones legales más serias que un padre podía tomar. Dijo que no era algo que el tribunal tomara a la ligera, y no era algo que se pudiera deshacer solo porque las circunstancias cambiaran. Dijo que Rachel necesitaba probar circunstancias extraordinarias que hicieran la terminación inválida, o que hicieran restaurar sus derechos necesarios para el bienestar de Oliver. Miró directamente a Rachel cuando dijo esto. El juez dijo que había revisado toda la evidencia y testimonio cuidadosamente. Dijo que Rachel reclamaba haber sufrido de depresión posparto, que la hizo incapaz de criar a Oliver y que la causó firmar los papeles de terminación. Pero el juez dijo que no había evidencia médica de ese periodo de tiempo apoyando esta reclamación. Sin visitas médicas, sin prescripciones, sin registros de tratamiento, nada mostrando que Rachel había buscado ayuda para enfermedad mental hace 9 años.
El psiquiatra que Rachel vio el mes pasado no podía diagnosticar algo que pasó 9 años antes sin evidencia contemporánea. El juez dijo que las propias palabras de Rachel en los papeles de terminación y en sus declaraciones a familia y amigos contradecían la explicación de enfermedad mental. Dijo que llamar a un niño defectuoso y contaminado por autismo no era síntoma de depresión posparto, era una declaración de valores y carácter. El juez dijo que Rachel había hecho una elección basada en sus creencias sobre discapacidad y normalidad, no porque estaba mentalmente enferma. El juez siguió. Dijo que incluso si Rachel hubiera probado que estaba mentalmente enferma hace 9 años, eso todavía no sería suficiente. Rachel también necesitaba probar que darle custodia o visitación ahora serviría a los mejores intereses de Oliver, no sus propios intereses. El juez dijo que la evidencia mostraba que Oliver estaba prosperando en su hogar actual. Tenía un apego fuerte a su padre. Había hecho progreso notable en la escuela y terapia. Tenía una rutina estable y sistema de apoyo. Le dijo a Fiona claramente que no quería que su vida fuera alterada. El juez dijo que las preferencias de Oliver importaban, especialmente para un niño de 9 años con su nivel de entendimiento y madurez. Dijo que el trabajo del tribunal era proteger el bienestar de Oliver, no darle a Rachel lo que quería. El juez dijo que el momento de la petición de Rachel era significativo. Notó que Rachel no había mostrado interés en Oliver por 7 años mientras él luchaba. Solo apareció después de que se volvió públicamente exitoso y empezó a ganar competencias. El juez dijo que este patrón sugería que la motivación de Rachel era oportunista más que genuinamente parental. Dijo que la investigación de Rachel sobre el potencial de ganancias de Oliver y su contacto con un agente de talento apoyaba esta conclusión. El juez dijo que un padre que realmente amaba a su hijo y se arrepentía de abandonarlo habría tratado de reconectarse sin importar los logros del niño. El juez dijo que estaba negando la petición de Rachel para modificación de custodia completamente. Dijo que la terminación de derechos parentales permanecería en efecto exactamente como Rachel la había firmado hace 7 años. Rachel había renunciado a todos los derechos sobre Oliver permanentemente, y esa decisión era final. El juez dijo que Rachel había fallado en probar circunstancias extraordinarias que justificarían revertir la terminación. También había fallado en probar que cambiar custodia beneficiaría a Oliver de alguna manera. El juez miró a la madre de Rachel y dijo que también estaba negando la petición de la abuela por derechos de visitación. Dijo que cuando los derechos parentales eran terminados, los derechos de familia extendida típicamente terminaban también. La abuela no tenía derecho independiente a visitar a Oliver contra sus deseos y los de su padre. El juez dijo que Oliver tenía derecho a estabilidad y seguridad con el padre que lo había cuidado consistentemente. Dijo que el deseo de Rachel por una relación no anulaba la necesidad de Oliver de protección de alguien que lo había abandonado y solo regresó cuando se volvió valioso. El juez dijo que su fallo era comprensivo y basado en la evidencia presentada. Dijo que el caso estaba cerrado. Rachel hizo un sonido como un jadeo y empezó a llorar. No llanto callado, sino sollozos fuertes que resonaron en el tribunal. Daniel puso su mano en su hombro, pero se la quitó. Se levantó aunque el juez todavía estaba sentada ahí, y dijo que esto no era justo. Dijo que el juez no entendía por lo que había pasado. Dijo que era la madre de Oliver y tenía derechos. Brooks trató de hacerla sentar, pero siguió hablando. Dijo que yo había envenenado a Oliver contra ella, y el juez me estaba dejando salirme con la mía. El alguacil se movió hacia ella, y el juez dijo que la audiencia había terminado, y Rachel necesitaba irse. Daniel finalmente hizo que Rachel se moviera hacia la puerta. Todavía estaba llorando y diciendo que no era justo una y otra vez. Su madre recogió su bolsa y pañuelos y se apuró tras ellos. En el pasillo, pude escuchar la voz de Rachel volviéndose más fuerte, diciendo que iba a apelar, diciendo que esto no había terminado. La madre de Rachel regresó al tribunal y caminó hacia mí. Víctor se levantó y se puso entre nosotros. Dijo que el tribunal había fallado y cualquier intento de contacto adicional podía ser considerado acoso. Dijo que necesitaba irse. Me miró pasando el hombro de Víctor y dijo que solo quería ver a su nieto a veces. Dijo que una visita no dañaría nada. Víctor dijo que el juez había negado su petición y el fallo era final. Necesitaba aceptar eso y seguir adelante. Se fue llorando en su pañuelo. Brooks recogió sus papeles y los puso en su maletín. Se veía frustrado, pero mantuvo su cara profesional. Asintió a Víctor en su camino hacia afuera. El tribunal se vació excepto por mí, y Víctor y el alguacil. Mis oídos zumbaban y mis manos temblaban. Víctor se sentó junto a mí y dijo que habíamos ganado. Dijo que el fallo del juez era tan comprensivo como había visto. Dijo que había hecho hallazgos específicos sobre la motivación oportunista de Rachel y su falta de sentimiento parental genuino. Esos hallazgos eran parte del registro oficial del tribunal. Ahora, cualquier intento futuro que Rachel hiciera para modificar custodia tendría que superar esta decisión y estos hallazgos. Víctor dijo que sería muy difícil para ella apelar. Necesitaría probar que el juez cometió un error legal o abusó su discreción. La evidencia era tan de un solo lado que no podía haber razones para apelación que tuvieran éxito. Dijo que habíamos ganado completamente. Oliver se quedaba conmigo. Rachel no tenía derechos o acceso, y nuestra vida juntos estaba legalmente protegida. Traté de decir gracias, pero mi voz salió mal. Víctor dijo que había sido un buen padre, y la evidencia lo probaba. Dijo que Oliver tenía suerte de tenerme. Dijo que presentaría los papeles finales y me enviaría copias de todo. Dijo que si Rachel o su familia trataban de contactarme a mí o a Oliver, debía documentarlo y llamarlo inmediatamente. Conduje a la casa de Fletcher, y mis manos todavía temblaban en el volante. Fletcher abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Oliver estaba en la mesa de cocina con papel milimétrico extendido, trabajando en algún tipo de gráfico.
Fletcher preguntó cómo había ido y dije que ganamos. Fletcher me palmeó el hombro y dijo que sabía que ganaríamos. Oliver miró hacia arriba desde su papel milimétrico y preguntó si podíamos ir a casa ahora. Dije sí. En el carro, Oliver preguntó si la señora nos iba a dejar en paz ahora. Y dije sí. El juez dijo que tenía que hacerlo. Oliver asintió y dijo, bueno, dijo que había sabido que el juez entendería porque teníamos evidencia y ellos solo tenían sentimientos. Dijo que los sentimientos no eran hechos y los tribunales se suponía que usaran hechos. Dijo que por eso no había estado preocupado. Casi me reí porque era una manera tan perfectamente Oliver de pensar sobre toda la situación. No era emocional o dramático al respecto. Solo estaba satisfecho de que la lógica y los hechos habían ganado como se suponía que debían. Preguntó si podíamos parar en la biblioteca en el camino a casa porque quería un libro sobre teoría de probabilidad. Dije, seguro. Esa noche, mi teléfono siguió vibrando con mensajes. 3 familias de la Academia Whitmore enviaron felicitaciones y dijeron que estaban llevando cena. Alguien llamado Jennifer, a quien apenas conocía, envió un mensaje diciendo que estaba muy feliz por nosotros. Las organizaciones de defensa del autismo que habían criticado las declaraciones de Rachel sobre Oliver siendo defectuoso, sacaron comunicados de prensa elogiando la decisión del tribunal. Un comunicado dijo que el fallo enviaba un mensaje importante de que los niños autistas merecían protección de explotación por padres que los habían rechazado. Otro dijo que el caso resaltaba el daño causado por actitudes eugenésicas hacia discapacidad. Mi teléfono siguió vibrando hasta que tuve que ponerlo en silencio. Alrededor de las 6, alguien tocó, y eran 2 familias de la escuela de Oliver con platos de guisado y ensalada y pan. Entraron y se quedaron por 20 minutos hablando sobre lo aliviados que estaban y cómo se había tomado la decisión correcta. Después de que se fueron, otra familia apareció con pizza y galletas. Oliver comió 3 pedazos de pizza y preguntó por qué todos nos estaban trayendo comida. Dije que la gente quería ayudar y apoyarnos. Dijo que eso era lindo pero ineficiente porque ahora teníamos demasiada comida. Dije que podíamos congelar parte. Pensó en esto y dijo que era lógico. Después de que Oliver se fue a la cama, me senté en el sofá mirando todos los mensajes en mi teléfono. Había pasado 7 años manejando todo, solo porque pensé que eso era lo que tenía que hacer. Trabajé turnos nocturnos y fui a todas las citas de Oliver y pagué por sus terapias y no le pedí ayuda a nadie. Pensé que pedir ayuda significaba que estaba fallando, pero toda esta batalla de custodia me había forzado a aceptar apoyo de Victor y Celia y Fletcher y todas estas familias que apenas conocía, y ese apoyo nos había salvado. No habría podido costear un abogado como Brooks. No habría podido obtener testigos expertos o investigaciones o nada de eso sin ayuda. La comunidad que se formó alrededor de nosotros durante el caso había hecho la diferencia. Había estado equivocado en pensar que tenía que hacer todo solo. Oliver y yo estábamos mejor con gente que se preocupaba por nosotros y quería ayudar. Guardé todos los mensajes para mirarlos después, cuando necesitara recordar que ya no estábamos solos. Víctor llamó la mañana siguiente mientras Oliver estaba en la escuela. Dijo que había sido contactado por otros 2 padres en situaciones similares. Uno era un padre cuya ex esposa había abandonado a su hija con parálisis cerebral, y ahora estaba tratando de obtener custodia después de que la hija ganó una beca de deportes adaptativos. Otro era una madre cuyo ex esposo se había ido cuando su hijo fue diagnosticado con síndrome de Down, y quería regresar ahora que el hijo estaba en un programa de inclusión exitoso. Víctor dijo que estaba pensando en enfocar su práctica en estos casos específicos. Dijo que el sistema legal no abordaba adecuadamente este tipo de explotación donde padres abandonan niños discapacitados y tratan de regresar después de que los niños tienen éxito. Dijo que nuestro caso le había mostrado que había una necesidad real de abogados que entendieran estas situaciones. Dije que estaría feliz de hablar con otros padres enfrentando lo mismo si ayudara. Víctor dijo que podría considerarlo. Dijo que a veces la gente necesitaba escuchar de alguien que había pasado por eso y sobrevivido. Dijo que me enviaría los papeles finales en una semana. Una semana después de la audiencia, Oliver tuvo otra competencia de matemáticas en una universidad a 2 horas de distancia. Tomé el día libre del trabajo y manejamos temprano. La competencia fue en un aula grande con unos 50 niños de diferentes escuelas. Me senté atrás con los otros padres y esperé a que empezara. Seguí mirando alrededor del cuarto y Rachel no estaba ahí. Por primera vez en meses, no estaba en la audiencia tomando fotos y diciéndole a la gente sobre su hijo dotado. La orden de restricción que Víctor me había ayudado a presentar después de la audiencia le prohibía asistir a eventos escolares o competencias de Oliver. Finalmente teníamos nuestras vidas de vuelta sin ella, observando desde las sombras. Oliver se sentó en un escritorio en la primera fila con sus lápices alineados y su número de competencia prendido a su camisa. Cuando el supervisor dijo que empezaran, Oliver se inclinó sobre su papel de prueba y empezó a trabajar. Terminó 20 minutos antes que cualquier otro y se sentó calladamente revisando sus respuestas. Cuando anunciaron los ganadores, Oliver tomó primer lugar. Caminó para recibir su medalla y certificado con la misma expresión calmada que siempre tenía. Después, preguntó si podíamos obtener pizza para celebrar. Solo nosotros 2 como siempre. Dije, absolutamente. Brooks envió una carta a la oficina de Víctor 2 días después. Víctor me la envió con una nota diciendo que esto era el fin. La carta decía que Rachel había decidido no apelar la decisión del tribunal. Decía que la decisión era decepcionante, pero Rachel respetaba el fallo del tribunal. Decía que Rachel esperaba que algún día en el futuro, cuando Oliver fuera mayor, yo consideraría permitir contacto para que Oliver pudiera decidir por sí mismo si quería una relación con su madre. La carta era profesional y educada, e ignoraba completamente todo lo que Rachel había hecho. Ignoraba que había llamado a Oliver contaminado y defectuoso. Ignoraba que lo había abandonado por 7 años.
Ignoraba que solo había regresado cuando se volvió valioso. La carta trataba de hacer sonar como si Rachel fuera madura y respetuosa al aceptar la decisión del juez, como si mereciera crédito por no apelar. La leí una vez y borré el correo. Oliver podía tomar su propia decisión sobre Rachel cuando tuviera 18 si quería. Por ahora, la batalla legal había terminado completamente, y Rachel estaba fuera de nuestras vidas tan completamente como el día que había firmado esos papeles de terminación hace 7 años. Celia programó la sesión de terapia de seguimiento de Oliver 2 semanas después de la audiencia. Lo llevé a su oficina en la Academia Whitmore después de la escuela. Oliver trajo su libro de matemáticas y se sentó en la sala de espera revisando problemas mientras llené los papeles estándares sobre sus comportamientos recientes y estado de ánimo. Celia nos llamó a ambos de vuelta a su oficina. Oliver se sentó en su silla usual y alineó 3 lápices en el reposabrazos en filas paralelas perfectas. Celia le preguntó cómo se sentía sobre todo lo que pasó con el caso del tribunal. Oliver inclinó la cabeza y consideró la pregunta por un momento largo. Dijo que toda la situación había sido ilógica e ineficiente porque Rachel desperdició el tiempo de todos tratando de cambiar una decisión que hizo voluntariamente. No estaba molesto por aprender que su madre biológica lo rechazó. Estaba molesto de que el proceso legal alteró su rutina por semanas y quitó tiempo de sus estudios y competencias. Celia hizo notas y preguntó si se sentía triste o enojado sobre las razones de Rachel para irse. Oliver dijo no, porque su decisión se basó en suposiciones incorrectas sobre autismo, siendo un defecto, y no puedes sentirte mal sobre los errores fácticos de otra persona. Estaba satisfecho de que el sistema legal funcionó correctamente, aplicando la ley a la evidencia. Celia me miró, y luego de vuelta a Oliver. Le dijo que su habilidad de procesar la situación, lógicamente mostraba fuerte resistencia emocional. Notó en su reporte que el apego seguro de Oliver a mí lo protegió del daño potencial de aprender sobre el rechazo de su madre. Estaba impresionada por su pensamiento claro a través de la crisis y su falta de vergüenza internalizada sobre su autismo. Oliver preguntó si habíamos terminado porque quería terminar sus problemas de matemáticas antes de la cena. Celia sonrió y dijo, sí. Habíamos terminado y lo vería en su sesión regular la próxima semana. 2 meses pasaron. Oliver compitió en 3 competencias más de matemáticas y ganó 2 de ellas. La vida se asentó de vuelta en nuestros patrones normales, sin la sombra de Rachel flotando en cada evento. Luego llegó un sobre grueso del Instituto Halstead para excelencia matemática. Lo abrí mientras Oliver estaba en la escuela. La carta empezó con felicitaciones. Oliver había sido seleccionado para su prestigioso programa de matemáticas de verano, beca completa, alojamiento incluido, un estipendio de 2.000 euros para gastos. El programa duraba 6 semanas y juntaba 50 estudiantes excepcionales de todo el país. Leí la carta 3 veces para asegurarme de que era real. La nota del director del programa al final mencionaba que revisaban cuidadosamente la estabilidad familiar al seleccionar participantes. La decisión del tribunal a nuestro favor los había tranquilizado de que Oliver venía de un ambiente hogareño estable y de apoyo. Me senté duro en nuestra silla de cocina. Rachel había investigado exactamente este programa. Lo había visto en el historial de navegador que Juan descubrió. Había estado planeando usar oportunidades como esta como evidencia de que podía proporcionar mejores recursos para Oliver, pero su intento de custodia realmente podría haber arruinado sus oportunidades. Si el caso hubiera estado en curso cuando se revisaban aplicaciones, el programa podría haber rechazado a Oliver debido a preguntas sobre su situación de vida. Podrían haberse preocupado por un niño atrapado en una batalla de custodia. El intento de Rachel de explotar el éxito de Oliver casi había destruido las oportunidades mismas que reclamaba querer proporcionar. Tomé mi teléfono y llamé a Víctor. Le conté sobre la carta de aceptación y la nota del director sobre estabilidad familiar. Víctor estuvo callado por un momento. Luego dijo, esta fue otra capa de daño que Rachel trató de causar, incluso si no se dio cuenta. Su egoísmo podría haber costado a Oliver oportunidades reales mientras estaba ocupada tratando de monetizar sus logros. El programa de verano de Oliver empezó en junio. Lo llevé al campus universitario y lo ayudé a mudarse al dormitorio. Conocí a su compañero de cuarto y los supervisores del programa. Lo vi organizar su escritorio con la misma precisión cuidadosa que traía a todo. Parecía emocionado en su manera callada. Dijo que el horario de cursos se veía desafiante e interesante. Lo abracé para despedirme y conduje a casa a nuestro apartamento vacío. Las 6 semanas se sintieron largas. Trabajé mis turnos en el almacén y llegué a casa al silencio. Pero Oliver llamó 2 veces por semana desde el teléfono del dormitorio y me contó sobre las matemáticas avanzadas que estaba aprendiendo, sobre los otros estudiantes que lo entendían, sobre los profesores que lo trataban como colega en lugar de niño. Cuando lo recogí al final de agosto, parecía más alto de alguna manera, más confiado. Había hecho 2 amigos que vivían en otros estados. Ya estaban planeando mantenerse en contacto y colaborar en problemas de matemáticas. Nuestra vida cambió después de ese verano. Oliver empezó a recibir invitaciones a cenar en casas de otras familias de Whitmore. Padres que nos habían apoyado durante la batalla de custodia se acercaron para construir amistades reales. Una madre tenía una hija en el grado de Oliver que también tocaba piano. Preguntó si Oliver quería practicar dúos juntos una vez por semana. Oliver dijo sí. Cada jueves después de la escuela, lo llevé a su casa y observé por la puerta mientras él y la niña trabajaron piezas complicadas. Fue cuidadoso y paciente cuando ella cometió errores. Se rió cuando él se enfocó demasiado y olvidó contar compases. Sonaron bien juntos. Nuestra unidad aislada de 2 personas se estaba expandiendo. Teníamos cenas regulares con 3 familias diferentes de Whitmore ahora. Oliver tenía amigos que venían los fines de semana a trabajar en proyectos. Padres que entendían sus necesidades y no trataban su autismo como algo para arreglar o esconder.
Todavía trabajaba turnos nocturnos en el almacén. Todavía vivíamos en nuestro apartamento estrecho de 2 cuartos, pero la presión financiera se había aliviado ligeramente. Las becas de Oliver ahora incluían estipendios que cubrían sus costos de terapia y viaje a competencias. Podía comprar abarrotes sin revisar mi balance bancario primero. Podía reemplazar sus zapatos gastados cuando los necesitara. Pequeños cambios que hacían que todo se sintiera menos desesperado. 6 meses después de la decisión del tribunal, Oliver y yo estábamos desayunando un sábado en la mañana. Estaba leyendo un libro sobre teoría de números mientras comía cereal. Estaba revisando la lista del supermercado. Oliver miró hacia arriba de repente y preguntó si alguna vez me preocupaba que Rachel lo intentara otra vez. Dejé mi pluma. Le dije honestamente que podría intentarlo cuando fuera mayor, pero para entonces sería capaz de hablar por sí mismo aún más claramente de lo que hizo con Fiona. Sería lo suficientemente mayor como para que los jueces dieran peso significativo a sus preferencias. Oliver consideró esto mientras masticaba su cereal. Dijo que si Rachel alguna vez preguntaba, le diría a cualquier juez lo mismo que le diría directamente a ella. No puedes abandonar a alguien y luego reclamarlos cuando se vuelven convenientes. La familia real se construye a través de años de cuidado diario, no conexión genética. Lo dijo como cuestión de hecho, como si estuviera explicando una prueba matemática. Miré a mi hijo a través de nuestra pequeña mesa de cocina. 9 años, y había aprendido exactamente la lección correcta de todo lo que Rachel nos hizo pasar. Entendía que el amor era acción, no biología, que aparecer importaba más que ADN, que consistencia y cuidado construían relaciones más fuertes que cualquier lazo sanguíneo. Había sido rechazado 2 veces en su corta vida. Una vez cuando Rachel lo llamó defectuoso y se fue, otra vez cuando trató de usarlo para su propio beneficio, pero no estaba dañado o roto por eso. Era de vista clara y fuerte, conocía su propio valor y sabía cómo se veía la familia real. Sentí orgullo crecer en mi pecho, no solo orgullo en su inteligencia o sus logros, orgullo en la persona que se estaba convirtiendo a pesar de todo lo que Rachel trató de hacer.